Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan I de Dinamarca. Él fue un monarca que logró sentarse en los tronos de Dinamarca, Noruega y de Suecia, además de compartir con su hermano los ducados de Slesvig y Holstein. Pero este gobernante es conocido por los conflictos que libró contra los suecos en su obsesión de sentarse en el trono sueco y por reinstaurar la conocida Unión de Kalmar. Aparte de que durante su reinado se modernizó la armada danesa, consiguiendo tener una de las flotas más poderosas e importantes de su tiempo. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez. Juan de Oldenburgo y Hohenzollern nació el 2 de febrero de 1455 en el castillo de Alborgus, en la ciudad de Aalborg, en Dinamarca. Fue hijo del rey Cristian I de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Dorotea de Brandeburgo. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Juan el tercero de sus vástagos. Sus 2 hermanos mayores, los príncipes Olaf y Canuto, fallecieron durante la infancia, convirtiéndose así Juan en el mayor de los hijos de los monarcas. Y como su padre quería asegurar los tronos de Dinamarca, Noruega y Suecia para su vástago, este organizó un consejo para que se reconociese oficialmente al príncipe Juan como el heredero de tales reinos, ya que pese a que Noruega sí era un reino hereditario, Dinamarca y Suecia no lo eran. Pero en el año 1464, su padre, el rey Cristian, acabaría perdiendo el trono sueco, siendo este ocupado por el rey Carlos VIII de Suecia. Juan sería educado para ser todo un rey, ya que de él se esperaba que siguiese reinando y manteniendo unida la conocida Unión de Kalmar, que era mantener unidos los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca bajo una misma corona. Además, él sería un príncipe bastante popular en tierras danesas, debido a que fue el primer rey en nacer en Dinamarca en 100 años, debido a que sus antecesores y familiares eran todos procedentes de Alemania, Polonia o Noruega. Ante su posición como heredero, se empezaron a barajar distintos casamientos para el príncipe entre una serie de interesantes candidatas, quedando finalmente comprometido con la princesa Cristina de Sajonia, quien era descrita como piadosa, virtuosa y culta. El 6 de septiembre de 1478 se celebró la boda entre Juan y la princesa Cristina en el castillo de Copenhague, en Dinamarca. Para entonces, él tenía 23 años de edad en el momento de la unión y ella 16. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo para asegurar la sucesión de la dinastía Oldenburgo. En el año 1479 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Juan, pero este falleció a los pocos meses de nacer. En el año 1480 nació Ernesto, el cual murió en plena juventud. En 1481 nació Cristian, quien se acabaría convirtiendo en rey de Dinamarca, de Noruega y de Suecia bajo el nombre de Cristian II. En el año 1484 nació un hijo llamado Jacobo. Este sería un príncipe un tanto misterioso que pudo haber sido un religioso danés conocido como Jacobo Daciano, un franciscano que ejerció como misionero en México. En el año 1485 nació Isabel, la cual llegaría a ser electora consorte de Brandeburgo, y en el año 1497 nació Francisco,
pero este falleció en plena adolescencia a causa de una epidemia. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común. En el año 1481 falleció su padre, el rey Cristian I de Dinamarca, y pese a haber sido reconocido Juan como el heredero de los tronos de Dinamarca, Noruega y Suecia, tan solo sería reconocido como rey de Dinamarca tras el fallecimiento de su progenitor, pasando a ser conocido como Juan I, mientras que en Noruega y en Suecia se empezó a dudar si reconocer a Juan como rey. En el año 1483 se organizó un consejo entre los 3 reinos para discutir esta cuestión, pero a tal reunión no asistió Suecia, demostrando con su ausencia que los suecos no estaban dispuestos a reconocer a Juan como su rey. Como Noruega también se mostraba dudosa sobre si reconocer a Juan como su nuevo rey, el monarca danés también intentó conseguir la corona sueca por la fuerza, iniciando así una invasión a Noruega, y tras asediar varias fortalezas, finalmente los noruegos decidieron reconocer a Juan como su rey, pero bajo una serie de exigencias, como por ejemplo que las arcas noruegas fuesen independientes y que no fuesen utilizadas para financiar los gastos de la corona o de la milicia danesa, además de mantener su propio gobierno, sus costumbres y sus leyes. Finalmente, Juan sería reconocido como rey de Dinamarca y de Noruega, celebrándose su ceremonia de coronación como rey de Dinamarca el 18 de mayo de 1483 en la ciudad de Copenhague, mientras que su ceremonia de coronación como rey de Noruega se celebró el 20 de julio de dicho año en la ciudad de Trondheim. La muerte de su padre, el rey Cristian I, también trae una serie de tensiones sucesorias en los ducados de Schleswig y Holstein, los cuales habían sido cedidos por el fallecido monarca a su esposa, la reina viuda Dorotea de Brandeburgo, quien se ocuparía de su gobernación. En dichos ducados existía la tradición de que fuese el pueblo quien eligiese a su nuevo duque entre los hijos de su fallecido gobernante. La reina viuda Dorotea quería que el pueblo de ambos ducados eligiesen a su hijo menor, el príncipe Federico, para que así el poder estuviese repartido entre sus 2 hijos varones. Pero antes de tal elección, el propio pueblo exigió que el rey Juan rechazase públicamente sus derechos sucesorios sobre ambos ducados, para así evitar un posible conflicto entre los hermanos. Juan no estaba dispuesto a perder tales ducados y pronto reclamó uno de ellos, el ducado de Holstein, pero ante la negativa del pueblo, finalmente se llegó a un acuerdo donde el monarca asumiría la regencia de ambos ducados durante la minoría de edad de su hermano Federico, y después los territorios serían divididos entre los hermanos. 8 años después, su hermano Federico fue reconocido como mayor de edad, y pronto se empezó a negociar la división de los ducados. Pero como su fallecido padre, el rey Cristian I, había dejado bajo testamento que tales ducados eran indivisibles, los hermanos se repartieron el poder y ejercieron como cogobernantes. Juan se quedó con una parte que sería llamada Schleswig-Holstein-Segeberg, quedándose así con una tercera parte de tales dominios, mientras que Federico se quedó con el resto, el cual sería llamado Schleswig-Holstein-Gottorp. Pese a que los hermanos se repartieron tales dominios, ambos portarían a la vez el título de duques de Schleswig-Holstein, además de que los hermanos tenían que cooperar conjuntamente en la defensa y en la administración de los ducados,
aparte de que el clero, la milicia y la nobleza de tales dominios tendrían que servir a ambos hermanos por igual. Los primeros años del reinado de Juan serían descritos como estables, pero pronto se volvería un gobernante bastante impopular entre la nobleza danesa, debido a que él favorecía a los comerciantes daneses, además de entregar distintos puestos de funcionarios a hombres que pertenecían a las clases más bajas, considerando que éstos estarían más capacitados para ejercer tales puestos, al conocer de primera mano los problemas del pueblo. Pero tales nombramientos no le gustó para nada ni a la nobleza ni a los distintos miembros de la corte danesa. Pese a que durante los primeros años de su reinado se mostró como un gobernante capacitado, paciente, diplomático y prudente, con el paso de los años se volvió un hombre irascible, persistente, cruel, posesivo y abusivo, convirtiéndose en un monarca complicado con el que era muy difícil llegar a un entendimiento. Con el paso de los años, Juan tuvo que hacer frente a una serie de tensiones con su hermano Federico, ya que éste exigía más posesiones dentro de los ducados de Schleswig y Holstein, y pese a que los hermanos eran cogobernantes de dichos ducados, no lograban entenderse, surgiendo entre ellos distintas tensiones y disputas. El monarca también se obsesionó con la idea de recuperar el reino de Suecia, el cual estaba gobernado por el regente Sten Sture el Viejo, así que tras varios intentos de hacerse con la corona sueca y restablecer de nuevo la Unión de Kalmar, finalmente se alió con el gran príncipe de Moscú, Iván III de Rusia, el cual estaba librando una serie de conflictos contra los suecos durante la guerra ruso-sueca, que duró entre los años 1495 y 1497. Tras la muerte de su madre, la reina viuda Dorotea de Brandeburgo, Juan empezó a actuar libremente para conseguir lo que tanto ansiaba, la corona sueca, debido a que su madre siempre le frenaba en tales intentos y era una gran partidaria de la paz o de las negociaciones mediante una vía diplomática. Hacia el año 1497, el reino de Suecia se vería bastante debilitado ante los conflictos que libraron contra Rusia y los enfrentamientos internos que provocaron que el regente Sten Sture el Viejo mantuviese una serie de disputas con el propio Consejo Privado sueco. Juan quiso aprovechar aquella gran inestabilidad para iniciar una invasión a Suecia, enfrentándose así contra las tropas de Sten Sture el Viejo, que intentaba hacer frente a los invasores rusos y daneses, consiguiendo así repeler a estos primeros. Pero finalmente Sten Sture acabaría siendo derrotado por el rey danés durante la batalla de Rotebro, el 28 de septiembre de 1497. Pocos días después de conseguir los daneses esta gran victoria militar, el rey Juan se reunió en la ciudad de Estocolmo con Sten Sture el Viejo, el cual aceptó abandonar la regencia de Suecia a cambio de obtener la gobernación de Finlandia. El 26 de noviembre de 1497 se celebró la coronación de Juan como rey de Suecia en la ciudad de Mora, reinstaurándose así la Unión de Kalmar, es decir, la unión de los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia bajo un mismo gobernante. El monarca se instaló junto a su esposa, la reina Cristina, en el castillo de Estocolmo, mientras asumía la gobernación de su nuevo reino. Pero durante su estancia en tierras suecas se vivió un levantamiento armado por parte de los campesinos del estado alemán de Dithmarschen, el cual formaba parte del ducado de Holstein,
los cuales establecieron su propia república y se negaron a formar parte de la Unión de Kalmar. Tales levantamientos obligó a Juan a enviar a su hermano, el duque Federico, y a sus hombres a sofocar a los campesinos rebeldes, algo que pensaba que iba a ser fácil. Pero pese a la superioridad numérica de sus tropas y poseer hombres más experimentados en el combate o un mejor armamento, las tropas del rey serían derrotadas durante la batalla de Hemmingstedt. Aquella derrota frente a los campesinos de Dithmarschen provocó que el pueblo sueco empezase a ver a Juan como un gobernante débil que era incapaz de controlar a unos simples campesinos. Así que los nobles y los campesinos suecos también empezaron a levantarse en contra del monarca. Incluso el antiguo regente, Sten Sture el Viejo, se negó a seguir prestándole lealtad y se unió a aquellos levantamientos donde el monarca sería destronado. El 11 de agosto de 1501, el rey Juan abandonó Suecia, dejando a su esposa, la reina Cristina, al frente de las tropas que se encontraban en el castillo de Estocolmo, lugar donde resistió su esposa por unos 7 meses. Aguantó una serie de asedios y de humillaciones, ya que parece ser que el monarca había huido de Suecia junto a su amante, Edel Janskik, que era una de las damas de compañía de la reina, empezando a ser vista Cristina de Sajonia como una esposa abandonada por su marido en todos los sentidos. Por esta razón, los rebeldes suecos le ofrecieron a la reina el poder abandonar libremente el reino de Suecia y llevarse consigo a todos los eclesiásticos y nobles daneses que formaban parte de su corte. Pero Cristina de Sajonia se negó, resistiendo todo lo que pudo dentro del castillo de Estocolmo. Durante aquellos asedios y negociaciones con la reina, la ciudad de Estocolmo se incendió, siendo posiblemente este incendio provocado, y en medio de aquel gran caos, los rebeldes tomaron la ciudad, pero pronto surgieron una serie de acusaciones cruzadas sobre quién había provocado tal incendio. Los rebeldes acusaron a la reina, en cambio ésta acusó a los rebeldes, asegurando que no ganaba nada quemando la ciudad donde ella misma permanecía confinada, siendo una trampa mortal si aquel fuego hubiese llegado hasta el castillo donde ella permanecía encerrada junto a sus tropas. Finalmente, tras 7 meses de asedio, las tropas suecas lograron tomar el castillo de Estocolmo, debido a que las tropas danesas que permanecían allí se vieron afectadas por el escorbuto y por la falta de suministros. Así que la reina Cristina decidió rendirse, no sin antes pedir a Sten Sture el Viejo el poder ser trasladada sana y salva hasta Dinamarca. Pero dicho regente faltó a su palabra, y cuando la reina se disponía a abandonar el castillo, este ordenó a sus hombres el capturarla, encerrándola así en distintas abadías suecas donde sufrió toda clase de penurias. Mientras todo esto iba pasando, el rey Juan logró reunir a más hombres para completar así sus filas e inició una invasión a Suecia, logrando tomar exitosamente algunas fortalezas. Pero cuando llegó a la ciudad de Estocolmo, su esposa la reina ya había sido capturada por los suecos. El consejo danés daba la corona sueca por perdida y se centró en negociar la liberación de la reina Cristina, logrando así que ésta fuese puesta en libertad en el mes de diciembre de 1503, a cambio de que el rey Juan devolviese las ciudades y las fortalezas suecas que había conquistado durante aquella segunda invasión. Su esposa, la reina Cristina, logró llegar sana y salva a Dinamarca, donde sería recibida por su hijo Christian y por la nobleza. Pero la relación entre los monarcas nunca volvería a ser la misma. Empezaron a hacer cada uno sus vidas por separado, reuniéndose tan solo durante las ceremonias
actos oficiales o cuando tenían que hacer algún que otro viaje por tierras danesas. Los levantamientos en Suecia provocaron una nueva rebelión en Noruega, pero esta pronto sería sofocada con gran brutalidad por las tropas danesas y por su hijo, el príncipe Cristian, quien fue nombrado como virrey de Noruega. Durante los años posteriores, el reino de Juan se basó en su incansable lucha por recuperar de nuevo el trono sueco, pero no lo conseguiría, siendo unos años de continuos conflictos y de misiones diplomáticas fallidas. El monarca también mantuvo una serie de tensiones con la Liga Hanseática, es decir, un conjunto de ciudades alemanas y de los Países Bajos que estaban unidas por una ruta comercial. Pero pese a que Juan inició una serie de negociaciones comerciales con esta liga, se hizo demasiado de rogar y no serían como la Liga Hanseática esperaba tras muchos años de negociación, ya que tuvieron que competir con otras potencias europeas como Francia e Inglaterra, para así comerciar con Dinamarca y Noruega. Las negociaciones con dicha liga, las nuevas rutas comerciales y los conflictos que libraba contra Suecia ayudaron a la modernización de la flota danesa, desarrollándose así una importante y moderna flota armada y mercante. En el año 1509, Dinamarca y Suecia llegaron a un acuerdo de paz que consistía en dejar atrás aquellos conflictos a cambio de que el rey Juan pagase a los daneses un cuantioso tributo anual, pero tal tributo nunca se llegaría a pagar. Por esta razón, Suecia se alió con la ciudad de Lübeck, que formaba parte de la Liga Hanseática, y juntos empezaron a atacar a Dinamarca, consiguiendo arrasar y tomar distintas islas pertenecientes a la corona danesa. Juan quiso vengarse de tales ataques, así que organizó a su armada, la cual se había vuelto muy poderosa, iniciando una invasión a Suecia y a Lübeck, estando estas campañas militares lideradas por su hijo, el príncipe Cristian. Finalmente, en el año 1512, la ciudad de Lübeck se vería forzada a firmar una paz con Dinamarca, donde sería obligada a pagar un tributo a la corona danesa y donde se le prohibió el mantener rutas comerciales con Suecia. Mientras todo esto iba pasando, el regente de Suecia, Svante Nilsson, falleció a causa de un derrame cerebral, siendo el hijo de Sten Sture el joven, elegido como el nuevo regente de Suecia. La elección de ese nuevo regente le hizo ver a Juan de que no conseguiría sentarse de nuevo en el trono sueco por mucho que lo intentase, así que firmó una tregua con los suecos, donde le exigiría al gobierno sueco que pagase un gran tributo anual a Dinamarca, a cambio de que el monarca danés dejase a un lado sus intentos de sentarse de nuevo en el trono sueco. En el mes de enero de 1513, el rey Juan inició una gira por Dinamarca para atender unos asuntos de Estado, organizándose un gran séquito que estaría formado por miembros de su corte, eclesiásticos y por algunos miembros de la familia real, como es el caso de su hijo, el príncipe Cristian, y su esposa, la reina Cristina, ya que pese a hacer cada uno sus vidas por separado, el matrimonio tan solo coincidía durante las ceremonias o por cuestiones de Estado. Durante aquel viaje, el séquito real pasó por un vado que cruzaba el río Skien, pero mientras pasaban de una orilla a otra, el caballo del monarca se resbaló y Juan cayó a aquellas aguas heladas. Pese a no contar con apenas profundidad aquel vado, el monarca quedó completamente empapado, pero el gobernante se negó a hacer un alto en el camino y decidió continuar junto a su séquito hasta su ciudad natal, Aalborg.
Juan y su séquito llegaron hasta el castillo que en su día le vio nacer, el castillo de Alborgues, lugar donde se tenía planeado pasar varias noches antes de proseguir con su gira. Pero durante aquella estancia, el monarca empezó a experimentar de una serie de problemas de salud, mostrando una gran debilidad y estado febriles, algo que le impidió el continuar con su gira, permaneciendo junto a su séquito en aquel castillo, donde se fue debilitando cada vez más, hasta que finalmente falleció el 20 de febrero de 1513 a los 58 años de edad, convirtiéndose así su hijo Cristian en el nuevo rey de Dinamarca y de Noruega, bajo el nombre de Cristian II, además de conseguir sentarse en el trono sueco por apenas un año. Los restos mortales de Juan descansan en la Catedral de San Canuto de Odense, en Dinamarca. Juan fue un hombre muy popular entre el pueblo danés durante su juventud y durante sus primeros años de gobernación, ya que fue el primer rey danés que nació en tierras danesas en 100 años, algo que le convirtió en un gobernante muy querido por algún tiempo. Pero según fueron pasando los años, él pasó de ser visto como un rey capacitado y prudente a ser un gobernante cruel, irresponsable y obsesivo, llegando a estar realmente obsesionado con recuperar el trono sueco y restablecer de nuevo la conocida Unión de Kalmar. Juan también se obsesionó con la idea de debilitar la Liga Hanseática, la cual cada día era más poderosa, iniciando con esta una serie de negociaciones comerciales que finalmente serían poco ventajosas para dicha liga, quien tuvo que competir con otras potencias europeas. Este monarca es realmente recordado por construir importantes puertos en Dinamarca y por crear una poderosa flota en su intento de seguir librando una serie de conflictos contra Suecia y poder comerciar con la Liga Hanseática u otras potencias europeas, consiguiendo así formar una poderosa armada y flota mercantil, que serían una de las más poderosas e importantes de su época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan I de Dinamarca. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Romel Gómez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan estado obsesionados por conseguir un trono aparte del que ya poseían. Y con esto me despido. Hasta la próxima.